vamos a terminar. Listo. ¿Listo? Bueno, entonces estábamos hablando acerca del balance. Habíamos hablado de que si la ingesta, que si la excreción y que esas cosas, y la dieta ya más o menos lo hemos visto. La dieta, 100 miliquivalentes, por aquí pone 100 miliquivalentes, antes eran 60. Absorción intestinal de una cierta cantidad, hay intercambio con las células por medio de la adrenalina, insulina y aldosterona, y hay una excreción plasmática determinada dependiendo del ingesta. La ingesta debe estar equilibrada con la excreción de sodio. Hay dos condiciones para la excreción. Hay una condición que llamamos de dieta hipopotasémica o dieta así con baja, no hipopotasémica, dieta con baja cantidad de potasio. No es hipopotasémica, hipopotasémica es cuando le ingiera y le cambia las cosas en la sangre. Y hay una dieta que es la normal o alta. ¿Por qué se hace distinción? Porque la dieta de ingreso de potasio bajo se termina excretando una cierta cantidad de lo que se filtró. Y esa cantidad es bastante pequeña. Aquí prácticamente lo que hay siempre es secreción. O sea, no hay reabsorción. Perdón. Hay reabsorción, lo único que hay es reabsorción, no hay secreción. Entonces, ante un aporte bajo de potasio, el riñón se comporta de una manera y esa manera está determinada por lo que ocurre en el segmento distal. Fíjense, aquí tenemos una ingesta dietética baja y aquí tenemos una ingesta dietética alta. Si analizamos lo que ocurre, aquí está uno, por ejemplo, el del glomérulo, se filtró una cantidad X en la dieta alta, que representa el 100% de los filtrados. Acá en la dieta baja también se filtró una cantidad X, que representa el 100% de los filtrados para esa condición. Cuando vemos al final del túbulo contorneado proximal aquí, en la dieta alta, en el túbulo contorneado proximal, se ha reabsorbido aquí el 80%. Varían los datos, aquí me ponen 80, porque allá me pusieron 70. Ustedes ya saben cómo es el asunto. Se está tratando de mostrar y se muestra. 80% dice aquí reabsorbido. Del 100% que se filtró, se reabsorbió el 80%. Vamos a ponerle el 7 si quieres, pero no, dejémoslo así. Cuando vamos a la dieta baja, vemos también se filtró un 100% y cuando llegamos aquí solo queda 20%, es decir, se reabsorbió el 80%. No hay diferencia. Dieta alta y dieta baja, o sea, dieta normal o alta y dieta baja no tienen diferencia en cuanto al porcentaje de reabsorción que ocurre al final del túbulo contorneado proximal. ¿Está bien? Si seguimos hasta la rama gruesa, acá resulta que en esto tenemos que queda un 10%. Queda un 10%, no, perdón, queda 10% reabsorbido, 20% restante. Aquí está. Queda un 10%, se reabsorbió un 20%. Pero es que se reabsorbió un 10%. Aquí 80%, quedaban 20%. Se reabsorben cuando llega aquí, ya quedan 10%. Es decir, se reabsorbieron 10%. Es que no, se me confunden los rectangulitos esos. O sea, se reabsorbió 10%, se reabsorbió 10% y queda 10%. Si vamos acá, ocurre lo mismo. O sea, se reabsorbió 10% y queda 10%. No hay diferencia. No hay diferencia en cuanto al porcentaje. Es decir, aparentemente la nefrona proximal está reabsorbiendo un porcentaje fijo de lo que recibe, de lo que se filtra. Es decir, llegamos a la rama gruesa de las ángeles, que sería la parte proximal, que incluiría el tubo proximal y a la rama gruesa. Pero vamos a llamarlo proximal. Hasta ese punto, la parte proximal no tiene nada que ver con ninguna regulación especial. Sea baja la dieta, sea alta la dieta, sea normal la dieta, todo eso reabsorbe una proporción fija de lo que se está filtrando. Por supuesto que lo que se filtra en cada caso es distinto. Si ingieres mucho, pues vas a filtrar más seguramente. Y si ingieres poco, pues vas a filtrar menos. Pero el hecho es que no hay diferencia, ahí no hay ninguna regulación. Ahora, cuando vamos a la parte de ahí en adelante,
resulta que cuando la dieta es muy bajita, en este sector distal, hasta acá, hasta este punto, el sector distal, ese sector distal reabsorbe el 2%, recuerda que lo dejamos en 10, reabsorbe el 2%, es que los listos están aquí está, y queda 8% restante. Están ahí mezclados los cuadritos con los valores y uno se confunde. Porque te señalan, este que está metido entre los dos está señalando es otro. Este es el correspondiente, este es correspondiente a este. Cuando la ingesta es baja, se reabsorbe un 2% en el tubo distal. Y cuando llega al final del tubo distal queda el 8%. Cuando sigue bajando, y si vamos ahora a lo que ocurre en ese sector, en el caso de ingesta dietética normal o alta, vemos entonces que en este punto, fíjense ustedes que hay de 20 a 180% secretado. Acá, fíjense que aquí hubo 2% reabsorbido, aquí ocurrió reabsorción, aquí no te hablan de secreción. ¿Qué vas a secretar si estás tomando poco? Al contrario, hay que reabsorber todo lo que pueda, no vas a estar perdiendo potasio ahí secretando. Pero acá, entonces ya en este punto, fíjense que en este punto veníamos con un 10%, ¿recuerdan? De aquí, 10% que quedaba. Y cuando llegamos acá, al final de este punto, resulta que se está secretando del 20 al 180%. Es decir, se está secretando, o sea, se puede secretar una cantidad correspondiente al 20% con respecto a los filtrados, o de 180 o 200%. También las cifras son distintas en distintos casos. Pero lo bueno, lo interesante es que, aquí este no está reabsorbiendo, más bien está secretando. Y de acuerdo a la magnitud de la dieta, así es la magnitud de la secreción. Si tú ingieres una dieta normal, estás secretando un 10%, un 20%, un 20%. Y si la dieta es muy alta, pues entre 20 y 180, con un máximo en este caso de 180% con respecto a lo filtrado. Entonces aquí es donde uno se pregunta, ¿y para qué resolvieron todo eso? Debieron haber dejado eso ahí, ¿verdad? Para que se vote. No, siguieron todo el trabajo de resolver para después votarlo. Pero bueno, las redundancias. Entonces cuando llegamos al punto final de la porción esa distal, en este caso, fíjense que teníamos un 10% restante, ¿verdad? Quedaba 10% de lo que se filtró. Y a ese 10% le añadimos entre 20 y 180. Quiere decir que al final de la porción distal esa tenemos que queda el 30 a 190%. ¿Se entendió? ¿Se entendió el proceso? O sea, ¿qué está ocurriendo? Hasta la rama gruesa tú reabsorbiste el 90%. Te quedó un 10%. Ese 10% no lo volviste a tocar. Más bien secretaste entre 20 y 180%. De manera que cuando termina el tubo distal ya tienes un contenido correspondiente a 30, es que dice aquí, ¿no? 30 a 190%. Y de ahí en adelante, o sea, al final vas a tener, aquí hay una reabsorción, aquí se reabsorbe cierta cantidad. Se reabsorbe entre el 20 y el 40%. De manera tal que si recibo entre 30 y 190 y reabsorbo entre 20 y 40, termino eliminando entre 10 y 150%. Es decir, en condiciones normales de una dieta normal, se está excretando el 10% de lo filtrado. Eso es lo que te está diciendo. O sea, excretamos, siempre se excreta algo de potasio. Se excreta el 10% de lo filtrado. Ese 10% de lo filtrado corresponde a secreción. O sea, es variable, pero es secreción fundamentalmente. Y se puede, cuando la dieta es muy alta, puede llegar a excretar el 150% de lo filtrado. 150%. Es decir, que está ocurriendo un proceso de secreción intenso. Entonces, ¿cómo se regula? Si la dieta es pobre, si la dieta es pobre en potasio, la regulación que el riñón puede hacer es simplemente reabsorber lo más que pueda. Pero él siempre va a tener una pequeña pérdida de potasio. En cambio, con el sodio, fíjense que con el sodio la mínima excreción estaba en el orden de décimas, de décimas digo el decimal. La fracción excretada era como de 0.04, es decir, el porcentaje es 0.4%.
En el caso del sodio hay un control más estricto, se puede regular mucho mejor la excreción de sodio hasta unos niveles muy bajitos, con respecto a la enorme cantidad que se filtra de sodio, que es muchísimo más alta. En realidad terminas eliminando una fracción pequeñita, del 0,4%. La fracción es 0,04%, por tanto 4%. En cambio, con el potasio, lo más que puedes llegar a retener corresponde a una excreción del 2 al 3%. Excretas el 2 al 3%. Si la dieta es muy baja, a la larga tú vas a tener un déficit negativo de potasio, porque no puedes retener, o sea, no puedes retener más de lo que puedes retener. Puedes retener a lo máximo. En una dieta muy mínima puedes retener 2 a 3%. Perdón, puedes excretar. O sea, y bueno, retener al 98, 90 y ¿cuánto? 97 o 98%. Puedes retener, pero no puedes retener el 100% o 99,9%. Por tanto, si la dieta de potasio es sostenida, vas a terminar con una hipopotasemia. Si estás metiendo menos, no puedes reducir más la cantidad que reabsorbe, o sea, no puedes aumentar más, aumentar más la cantidad que reabsorbe. ¿Sí es más o menos clara la idea? O sea, tienes en casos de dietas con bajo contenido de potasio, si son muy bajos, si es muy bajo el contenido, vas a terminar con una hipopotasemia. ¿Por qué? Porque el riñón, que es el que regula y controla, tiene una capacidad limitada para retener. Si no metes potasio suficiente, el riñón no puede reabsorber la suficiente cantidad. Llega al máximo. Y el máximo siempre permite que se pierdan 2 o 3% de lo que se filtra. A la larga, si lo mínimo que puedes reducir la reabsorción es para que se pierda el 2%, y si tienes una ingesta muy baja, a la final vas a terminar con una concentración de potasio muy baja, porque el riñón no puede más, no puede reabsorber más, no puede meter más, siempre pierde algo. En cambio, en el caso de la dieta normal, en el caso de una dieta normal o una dieta con contenido alto de potasio, tiene siempre una pérdida del 10%. O sea, la fracción excretada normalmente como mínimo es 10%. O sea, del potasio que filtras pierdes el 10%. Pero como tienes una dieta normal, eso no es. Ese 10% que se pierde corresponde a lo que ingresa. Es decir, el 10% de lo filtrado, aquí no están los cálculos de la filtración ahí. Pero lo filtrado sería como 770 más o menos, ¿no sería? Ese fue el cálculo que hicimos. Si la dieta es normal y el potasio es normal, 4.2%, 708, vamos a poner 800. Redondeemos en 800. Si ese es el caso, entonces se va a perder el 10%. O sea, están filtrando 800 y terminas reabsorbiendo una cantidad que te permite perder el 10%. Ya estás excretando el 10%. Y si el consumo de potasio es muy alto, entonces progresivamente aumenta esa cantidad que estás excretando. ¿Y de dónde proviene esa excreción aumentada? Proviene de la secreción. ¿Sí? Si quieres aumentar la cantidad de potasio que excretas porque tienes una dieta muy alta, eso se logra en el túbulo distal y se logra aumentando la secreción, haciendo una secreción más alta. Tan alta puede ser la secreción que supera la secreción a lo que se filtró. Y la fracción excretada puede ser del orden de 1.5. ¿Qué quiere decir 1.5? 150% de lo que se filtró. O sea que estás secretando más incluso de lo filtrado. Lo filtrado y más todavía, un poco más. ¿Está bien la clase? La clase no, la idea. La clase está muy así accidentada, pero la idea también está accidentada, pero termina en ¿cómo se llama? En el pabellón y se arregla ya. Listo, más o menos la cosa por ahí, ¿verdad? No creo que tenga mucho. Miren, entonces vamos a ver ahora cuáles son los factores que afectan esa excreción. Ya vimos entonces que si muy bajita tal, que si muy alta tal. Ahora, ¿cuáles son los factores que van a afectar esa excreción? Los factores que van a decir, bueno, vamos a secretar más o vamos a reabsorber más. ¿Cuáles son los factores esos que determinan eso? Hay unos factores que siempre en la clasificación del hombre, ¿no? Poniendo orden y clasificando, y esto es aquí, y esto es A y B y C y D y qué sé yo, pero bueno, sirve.
Entonces hay unos factores que producen modificaciones en la excreción de potasio y que están relacionados o que están asociados al incremento en la cantidad de potasio, a las modificaciones, bueno, no incremento, a las modificaciones de la concentración plasmática de potasio, porque puede ser incremento o puede ser decremento. Están acoplados a la concentración de potasio. Si la concentración de potasio es alta, concentración, ¿no?, de potasio es alta, aumenta la excreción, supuestamente. Si la concentración de potasio es baja, se reduce la excreción. A eso es a lo que se refiere. Está determinado por el potasio, esos factores están determinados por el potasio. Pero hay otros factores que no tienen que ver directamente con el potasio, que también afectan la excreción de potasio. Esos factores están aquí listados. Tenemos la reabsorción de sodio en la nefrona distal. Eso, por supuesto, no tiene una relación directa con el potasio, aunque sí puede estar relacionado con el potasio. Pero el incremento de la reabsorción de sodio en la nefrona distal puede ser una cosa que ocurra no por el potasio, sino que afecta al potasio. ¿Entiendes? Está determinado por el sodio, por ejemplo, porque tienes una cantidad muy grande de sodio en el cuerpo. ¿Y qué pasa cuando hay una cantidad de sodio grande en el cuerpo? La clase de ayer. ¿Entiendes? Tienes unos mecanismos que producen un incremento en la excreción de sodio, sí o sí. Eso es el sodio el que está produciendo eso, no el potasio. Ojalá entiendan por qué se hace la diferenciación esta que estamos viendo. Si aumenta la concentración de sodio, por ejemplo, en el organismo, se produce una liberación de aldosterona. La aldosterona está destinada a reabsorber sodio. No le importa el potasio es una consecuencia. El mecanismo está dirigido hacia el sodio, pero afecta al potasio. ¿Lo ven? Por eso está en un sitio distinto a la concentración plasmática de potasio. La concentración plasmática de potasio es que ella está provocando el fenómeno, ella, no otra cosa. En cambio acá, si vemos ya en el sodio, ya vemos así, es verdad, el sodio afecta al potasio, porque si aumenta la reabsorción de sodio, aumenta la excreción de potasio. Si disminuye la reabsorción de sodio, disminuye la excreción de potasio. Pero no nos interesa el potasio es una cosa secundaria. El fenómeno está ocurriendo, el mecanismo está puesto en marcha por el sodio. Todos esos mecanismos que estudiamos, BFG, aldosterona y tercer factor, porque aumentó mucho el sodio. Todo está manejado por el sodio. Ahora, está afectando al potasio, porque están asociados, los canales de sodio esos allá están asociados con la mayor o menor salida de potasio, por eso el potencial con fertilidad se produce. ¿Ven? Eso lo estudiamos hace rato, ¿no? Lo digo. Bueno, entonces eso sería, por ejemplo, con respecto al sodio. Entonces entienden ya ustedes que esa clasificación está bien. No tiene que ver nada con la concentración de potasio, pero el fenómeno va a afectar la concentración de potasio. Y va a afectar, por tanto, la excreción de potasio. En cierta manera, pero de manera distinta. Y la presencia de aniones no permeantes en el líquido tubular, ¿qué es eso? La presencia de aniones no permeantes, por ejemplo, en el caso de que exista una cantidad de cloro, que el cloro es medio permeante. Permeante quiere decir que puede atravesar las uniones estrechas. Pero hay unos aniones que no son permeantes. ¿Qué significa que no son permeantes? Que no pueden pasar, pero que están en sangre. El fosfato, por ejemplo, es uno de ellos. Los sulfatos son otros de ellos. Hay una cantidad de aniones que están metidos en el filtrado que no son permeantes en el sentido de que no atraviesan bien las barreras y se van acumulando en el líquido tubular. ¿Sí? Esos aniones permeantes, ¿qué efecto pueden tener sobre el potasio? Los aniones esos son aniones. ¿Qué quiere decir? Que son cargas negativas. Si son cargas negativas que se acumulan y que están en el líquido, cuando llegan allá a la zona esa, esos aniones permeantes van a tener un efecto sobre el potasio. ¿Qué efecto tendrán? Facilitan la excreción del potasio, porque el potasio sale precisamente por la diferencia de potencial negativo, y esos bichos negativos metidos en el líquido están aumentando el potencial transepitelial negativo. Están aumentando en el sentido de hacerlo más negativo. Hacerlo más negativo no es aumentar el potencial, es bajar el potencial. Pero eso hay que estar claro cuando dice aumentan el potencial negativo, es decir, lo hacen más negativo. Pero si les quito el negativo, aumentan el potencial, quiere decir que está reduciendo lo negativo. Bueno,
Entonces está clara la idea de que la presencia de aniones permeantes tiene ese efecto. ¿Lo tienen claro? Si aumenta por alguna razón la cantidad de aniones que están en el líquido allá cuando llega a la zona esta de secreción de potasio, como hay mucho anión de ese, hay una excreción mayor de potasio. Entonces se afecta el manejo renal del potasio. Se está afectando por el potasio mismo. Es el potasio mismo quien está haciendo esa afectación. No, es otra cosa, igual que con el sodio estaba controlando el sodio y el potasio quedó agarrado en el camino. Aquí ahora la presencia de esos aniones, por ejemplo, puede haber mucho bicarbonato. El bicarbonato es un ion negativo, o sea, el bicarbonato se reabsorbe bien arriba en el túbulo contoneado proximal por los mecanismos que tiene de reabsorción, pero él no tiene una reabsorción fácil por las brechas, por las uniones esas comunicantes. ¿Sí? Comunicantes no, las uniones estrechas. ¿Cómo que le llaman? ¿Cómo? Las Ty Johnson, sí, pero no son uniones comunicantes. Las uniones comunicantes son son uniones estrechas. Las uniones comunicantes, esas son las de las conexiones, esas son distintas. ¿Esas son las qué? Cap Johnson. Estas son Ty Johnson, no Cap Johnson. Entonces, el bicarbonato, por ejemplo. ¿Cuándo puede aumentar la cantidad de bicarbonato allá? Cuando hay una alcalosis. En una alcalosis el organismo libera, o sea, bota bicarbonato. Inhibe los mecanismos de reabsorción de bicarbonato, porque el bicarbonato es uno de los factores que determina el nivel del pH. Entonces, botar bicarbonato, ¿qué significa? Significa aumentar la cantidad de bicarbonato en el líquido tubular, es decir, alcalinizar la orina. Entonces, ante una alcalosis del organismo, entonces se reduce la reabsorción de bicarbonato para botar bicarbonato y subir el pH, bajar el pH. Entonces, ese bicarbonato está más concentrado y cuando llega al líquido, él favorece la excreción o la secreción del potasio. Y se produce entonces una hipopotasemia. ¿Ven las relaciones entre la acidez y el potasio? Eso lo destaco ahorita. Pero ya habíamos visto antes que ocurría con la célula y tal y qué sé yo. Vimos entonces que se producía una acidemia y eso implicaba una hiperpotasemia. Cuando ustedes hagan el análisis en su casa van a ver que por ese camino, por el de las células que vimos hace rato, una alcalosis va a producir una hipopotasemia. O sea, acidemia está asociado en ese caso con hiperpotasemia y alcalosis está asociado con hipopotasemia. Pero fíjense que la cosa se agrava aún más a nivel renal. Se intensifica a nivel renal. Porque si hay alcalosis, hay un incremento en la excreción de bicarbonato. Ese bicarbonato tiene que pasar por el frente de la casa de las células esas principales, de las células del túbulo distal. Y entonces ahí en la presencia de esos aniones impermeantes, de ese anión, va a facilitar la excreción de potasio. Si se facilita la excreción de potasio, se produce una hipopotasemia. Todo va en el mismo sentido y es fácil recordarlo. Acidemia, hiperpotasemia, ¿no? Alcalosis, hipopotasemia. Bien sea que lo analicen las células allá o lo analicen el riñón. Hay un factor que es la magnitud del flujo del líquido tubular. La magnitud del flujo del líquido tubular también permite una mayor secreción de potasio. Ya vamos a mostrar el gráfico allá. Y el estado ácido-base, vamos a analizarlo, eso es lo que vamos a analizar poco a poco. Aquí tenemos en el caso el caso primero, es decir, la primera columna, decíamos excreción de potasio asociada a la concentración de potasio. Esa no fue la primera columna que vimos aquí, esta. Excreción de potasio asociada con la concentración de potasio. Y esto es excreción de potasio que no tiene relación con el potasio, sino con otras cosas. Aquí vemos el grafiquito, fíjense ustedes, tenemos un gráfico en el cual tenemos un eje acá que es la excreción de potasio, la concentración de potasio. Y arriba tenemos los niveles de aldosterona. ¿Qué pasa cuando aumenta la concentración extracelular de potasio? La concentración extracelular de potasio es uno de los estímulos para la liberación de aldosterona. Dentro de los 5, aquellos que ustedes vemos que recuerdan, la hiperpotasemia, es decir,
el incremento en la concentración de potasio lleva aparejado una liberación de aldosterona, aumenta los niveles plasmáticos de aldosterona. Eso no está expresado acá, sino que está expresada aquí. Tenemos dos ejes, uno con concentración extracelular de potasio y otro que corresponde a la aldosterona. Están utilizando un eje, pero con dos escalas. Cuando aumenta, cuando en la escala esa, cuando aumenta la concentración extracelular de potasio, aumenta la aldosterona. Las dos escalas van en el mismo sentido, ¿sí? Ahora, aquí en el gráfico me están mostrando el efecto que tiene la aldosterona, es decir, este incremento de acá, sobre la excreción de potasio, ¿sí? Y el efecto que tiene la concentración extracelular de potasio y la excreción también de potasio. Ambos casos, ambos juntos. ¿Cuál es la relación? Está facilito ahí. Si esto es aldosterona, con más aldosterona, más excreción de potasio. ¿Tiene eso sentido? Claro, ya lo sabemos. ¿Por qué tiene más tiempo? Porque la aldosterona, entonces aumenta el sodio, todo eso que vimos. Entonces, ese grafiquito lo que está mostrando algo que ya sabemos, que la aldosterona está relacionada con la excreción de potasio. Que a más aldosterona, más excreción de potasio. Porque a más aldosterona, más reabsorción de sodio. Y van en sentidos opuestos, inversos, los dos ioncitos. Y en cuanto a el efecto de la concentración extracelular de potasio, aquí lo está mostrando, uno diría, pero bueno, el efecto de la concentración extracelular se puede deber a la aldosterona. ¿Entienden lo que le digo? ¿O no? O sea, en este gráfico yo criticaría la cosa, yo diría, coño, pero me están mostrando y me meten como dos cosas aparte. La concentración extracelular y la aldosterona. Resulta que la concentración extracelular determina la aldosterona, ¿sí o no? Mientras más concentración extracelular de potasio, más aldosterona hay. Entonces todo debiera ser un solo gráfico, porque el efecto del potasio se está produciendo por la aldosterona. Yo creo que ustedes como que no están entendiendo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Es que no, la concentración extracelular de potasio, ella solita, sin necesidad de recurrir a la aldosterona, ella también tiene un efecto directo sobre la excreción de potasio. Por eso las dos curvitas. Ese experimento se puede, claro, usted puede hacer un experimento donde no haya aldosterona y aumente meramente la concentración extracelular de potasio sin que haya aldosterona. ¿Cómo lo puede hacer? Pues corta las hormonas, corta las glándulas. Si corta las glándulas no va a haber aldosterona. Hago mi experimento sin glándulas y mido entonces a ver si es verdad que si aumento la concentración extracelular. Y sí, mira, cuando quito las glándulas no hay aldosterona, pero le aumento la concentración extracelular de potasio y vea, aumenta la excreción de potasio. Solo que cuando estaba la aldosterona el efecto era mayor, pero él solito tiene un efecto. ¿Ven lo que nos muestra el gráfico? Nos muestra que la aldosterona, ¿sí? Entonces, pues, claro, la aldosterona sube la excreción de potasio, la vemos. Pero usted me mete también el potasio, pero es que el potasio actúa sobre la aldosterona. Sí, pero yo puedo hacer que no actúe sobre la aldosterona y ver qué hace él solito. Él también es capaz de hacer las cosas solito, no necesita que le estén ayudando por allá. Y entonces, sin aldosterona, todavía la concentración extracelular de potasio me modifica la excreción de potasio. Son dos cosas distintas. ¿Ven la cosa? O sea, cuando hablamos entonces de concentración extracelular de potasio, P plasmática, concentración plasmática es equivalente a concentración extracelular. No hay ningún error en que yo diga concentración extracelular y que ahí diga P, es decir, concentración plasmática, porque es lo mismo. Entonces está claro que esa concentración plasmática tiene un efecto por su lado sobre la excreción. La aumente, sobre todo a partir de cierto nivel. Después de cierto nivel, ¿ven? Después de los 4 miliequivalentes por litro, el aumento de la excreción, el aumento de la concentración de potasio me produce un incremento importante en la excreción. Hay un control ahí bastante preciso. ¿Está bien los grafiquitos? ¿Lo dejo hasta ahí? ¿Lo puedes seguir? Sí, sigamos. Ahora, desde el punto de vista en el caso, ya esto lo habíamos visto, estoy mostrándole ahora lo que habíamos descrito ya, de que a nivel de la nefrona distal hay una secreción de potasio, y esto era lo que implicaba, eso ya lo vimos, ya lo estudiamos. Debe aumentar la captación de potasio.
debe aumentar primero la captación de potasio y en segundo lugar debe aumentar la captación de potasio por la célula vasolateral y la excreción o la salida de potasio por los canales en la región apical, ¿sí? Ahora, para el potasio por sí mismo, no hablando de aldosterona, el potasio por sí mismo puede incrementar la captación de potasio a la célula. ¿Cuáles son los mecanismos? Captación y luego excreción, luego secreción, ¿sí? En el control. El potasio mismo es capaz, la concentración de potasio puede mejorar la captación. ¿Por qué? Porque si aumenta la concentración de potasio, estás aumentando una fuerza, o por lo menos estás disminuyendo una fuerza de salida. Recuerden que el potasio tiene la tendencia a salir. ¿Por qué tiene la tendencia a salir? Porque su potencial de membrana es negativo, pero principalmente porque su concentración intracelular es muy grande. Hay un gradiente fuerte que permite la salida de potasio. Pero si yo aumento la concentración extracelular, ¿qué le pasa a ese gradiente? Disminuye, ¿sí? Si el gradiente disminuye, quiere decir que está reducida la entrada de potasio. No, perdón, se reduce el gradiente de salida, está mejorado el gradiente, la entrada. El texto dice ahí que aumenta o mejora el gradiente para la entrada del potasio. No es que aumente el gradiente para la entrada, sino que el gradiente de salida se reduce, porque la concentración extracelular es mayor. Eso hace que la diferencia sea menor, ¿sí o sí? Si tienes una concentración baja, el gradiente es empinado. Si tienes una concentración más alta, el gradiente es menor. Lo que está ocurriendo en realidad es una reducción del gradiente para que salga. Si se reduce la fuerza que saca, pues quiere decir que entra. ¿Entiendes? Porque hay un equilibrio entre entrada y salida, y el nivel está dado ahí, que lo mismo que sale entra, y están ahí en la... Pero si se reduce el gradiente, aumenta la cantidad de entrada. Predomina es lógico. Tiene que predominar lo entrada, lo que entra con respecto a lo que tiende a salir. Entonces, este es uno de los mecanismos. Estoy tratando de explicar cuál sería el mecanismo mediante el cual una mera concentración de potasio sin que intervenga la aldosterona, por supuesto que la intervención de la aldosterona mejora el asunto. ¿Entiendes? Hace que la cosa sea más intensa. Pero una mera concentración alta de potasio, sin recurrir a la ayuda exterior del imperio, o sea, de la aldosterona, entonces es capaz de producir un incremento en la entrada de potasio a la célula. Eso es lo que quiero explicar. Entonces, de esa manera vemos que la concentración, al igual que la aldosterona, es un factor importante en la excreción de potasio. Mientras mayor la concentración, mayor la excreción por acción directa, aparte de la aldosterona. Y si lo veo desde el punto de vista de la aldosterona, pues mucho mejor, porque la concentración alta de potasio no solo está mejorando la entrada y por tanto la salida, sino que está también actuando sobre la aldosterona para que la aldosterona tenga el efecto ese positivo, que consiste en activar los canales de sodio, y que es lo que ya conocemos. Ustedes nunca lo paran a uno porque repite y uno tiene que repetir ahí sin necesidad, tal vez. Se dieron todo y uno cree que no. Pero debería, profe, pare, un momentico, ¿cómo es esto? Para poder explicarlo mejor, pero yo digo que no me lo entendieron y sigo y explico y repito y vuelvo. Bueno, entonces fíjense ustedes, vamos a ver las vías por las que se establece el equilibrio del potasio. ¿Cuáles son esas vías? Aparte del proceso eso de entrada a la célula, que es algo temporal. Eso no restablece el equilibrio, ¿o sí? La traslocación esa entre el espacio extracelular y las células no me restablece el equilibrio. El potasio está ahí todavía, eso tengo que sacarlo. El equilibrio se restablece cuando el potasio ese que entró sale. Si no lo saco, si el mero hecho de que se me mete en las células no es garantía. Yo tengo que sacar ese bicho de ahí rápido como del lugar, y la única manera es el riñón. Entonces, lo que vamos a ver es cuáles son las vías por las que se restablece el equilibrio del potasio
y eso en relación con la función renal, con los riñones. Repito, porque lo otro no es regulación del equilibrio, lo otro es una cosa temporal para evitar que me suba mucho, mientras el riñón hace lo suyo. Es decir, cuando hablamos de buscar un equilibrio entre el ingreso y la salida, estamos hablando de poner en marcha mecanismos a nivel renal que me establezcan el balance, de manera tal que lo que entre sea igual a lo que sale. Si entra mucho, debería salir mucho. Si entra poco, debería salir menos, y así sucesivamente. Entonces aquí lo vamos a ver primero, vamos a analizarlo, al igual que lo analizamos con el sodio, vamos a analizar una ingesta incrementada de potasio. Allá en sodio lo hicimos, sodio y tal, y qué sé yo, volumen de filtración glomerular, aumento de sodio y BFG, aumento de sodio y aldosterona, aumento de sodio y tercer factor, que tenía muchos factores, el pentafactor, no debiéramos llamarlo tercero, sino el pentafactor, porque tenía 5 factorcitos. Era una familia completa de factores. Bueno, entonces en la ingesta de sodio aumentada, vamos a ver qué hace la ingesta de sodio aumentada. La ingesta de sodio aumentada, pues lo primero que hace es que aumenta la concentración de potasio. Aumenta la concentración plasmática de potasio. ¿Qué difícil tiene eso? Lógico, normal. ¿Qué pasa si aumenta la secreción de potasio? Ya hasta lo dije. Ya lo expliqué. Primero, esa concentración alta de potasio va a tener un efecto en la captación vasolateral de potasio por las células. Lo acabo de explicar. Es lo que acabo de explicar. Ahora lo tenemos aquí sintetizado y resumido, y ya ustedes con las palabras que les dije ya entienden qué es lo que está pasando. El potasio, les dije, puede tener 2 efectos. Él por su mera concentración y él por la aldosterona. ¿Sí o sí? Aquí tenemos la cosa, 2 flechas que nos llevan. Incremento en la concentración de potasio, la una me lleva al efecto de él sobre el proceso y la otra me lleva a su efecto sobre la aldosterona. ¿Lo ven? Las 2 cosas. El primer efecto, vamos a analizarlo, ya se los expliqué, pero no importa, no tengo ningún reparo en volver a explicarlo. Está aumentando, dice ahí, aumenta la captación vasolateral de potasio por las células tubulares. Eso está ahí aquí, pero usted se lee eso y dice, pero ¿cómo es eso? ¿Por qué aumenta la captación? La captación va a aumentar por lo que ya les expliqué. Tienes, por un lado, un gradiente vasolateral de entrada mayor. ¿Lo dije o no lo dije? Lo mismo que acabo de explicar. Si no me entendieron lo que les expliqué hace rato, pues me lo pueden entender ahorita porque estoy redundando. Es la 3-way, 4-way redundancy. Muchas 5-way redundancy que siempre aplico. El gradiente vasolateral de entrada está aumentando. ¿Por qué? Porque si tengo la concentración alta de potasio, en ese ambiente hay mucho potasio. ¿O no? Y entonces ese ambiente con mucho potasio implica que hay una mayor captación de potasio. Es una fuerza que está empujando el potasio para adentro, que tiene una fuerza que se le opone, que es la de salida. Pero no importa, esa fuerza de salida está disminuida. Y si está disminuida, entonces quiere decir que está predominando de alguna manera la entrada. Y ese es el primer paso para la secreción de potasio. Incrementar la captación vasolateral. ¿Lo logra el aumento de concentración de plasmática de potasio? ¿Lo logra o no lo logra? Si lo logra, dice que sí, que aumenta la captación. Se debe decir que lo logra. Aumenta la captación de potasio. Pero además de eso, dejémoslo ahí, el incremento de la captación vasolateral de potasio. Porque resulta que la secreción de aldosterona, que es el otro efecto que produce la concentración alta de potasio, aumenta la aldosterona. Resulta que ustedes ya saben, porque lo dije hace rato, que la aldosterona tiene un efecto sobre las bombas de sodio y potasio. ¿Lo recuerdan? A ustedes les olvidó, pero a mí no se me olvida. El dibujito es muy bonito. Ahí está el dibujito acá, ¿se acuerdan? Que parecía un páncreas, que parecía una pluma, que la insulina, que la adrenalina y que la aldosterona, que las 3 convergían en el incremento de la actividad de las bombas de sodio y potasio. Estamos utilizando ahora ese conocimiento aquí para hacer este análisis. Entonces, cuando aumenta la concentración plasmática de potasio, se produce secreción de aldosterona. Es uno de los estímulos para secretar aldosterona.
se libera aldosterona, que entre otras cosas, ¿qué hace la aldosterona? Ella por sí sola. ¿Qué hace ella? Aumenta la actividad de las bombas sodio-potasio. Es decir, está actuando sobre la captación vasolateral de potasio. ¿Ven entonces el potasio alto, a través de su acción directa, aumenta la captación vasolateral. Requisito indispensable para la secreción. Ay, están más dormidos que yo soy estudiante, no hay necesidad. ¿Cómo sería? Entonces, aparte de la concentración alta de potasio, me aumenta la captación vasolateral de potasio a nivel de las células tubulares. Pero también esa captación vasolateral está incrementada porque el potasio libera aldosterona. Y la aldosterona aumenta la actividad de las bombas de sodio y potasio. Son dos cosas por las cuales aumenta la captación vasolateral. Una por el incremento de potasio y directamente aumenta la entrada porque el gradiente de entrada está facilitado. Y el otro porque la aldosterona me aumenta la actividad de la sodio-potasio, que es la que mete. Esas dos cosas implican que está mejorada la captación. Y si está mejorada la captación, recuerden, debe estar mejorada la secreción, porque todo esto va en el proceso de secreción. ¿Qué buscamos con un incremento de potasio? Secretarlo. No secretarlo de hacerlo secreto, sino de secretarlo, de eliminarlo. Entonces, secretar el potasio. Y ya este es el camino que llevamos. Pero aparte de eso, ya dejemos por ahí y ahorita seguimos con la aldosterona. Resulta que aquí esta curvita me muestra la relación que hay entre la cantidad de potasio y la aldosterona. Se ve claramente que hay una relación directa, que fue la que hace rato les mostré, que a mayor potasio, mayor cantidad de aldosterona. Entonces aquí vemos que aumenta la aldosterona, que ya sabemos que se producía esa secreción de aldosterona, la acabo de nombrar. Esa secreción de aldosterona aumentada, entonces me produce. ¿Qué va a hacer eso sobre los canalitos esos de sodio? Me va a producir una reabsorción de sodio aumentada. Me aumenta la reabsorción de sodio por aquello de los canales de sodio y qué sé yo. ¿Qué pasa si aumenta la reabsorción de sodio? Aumenta la diferencia de potencial transepitelial. Es decir, se produce entonces un gradiente eléctrico, ¿sí o no? Aumenta el gradiente eléctrico. Aumenta el gradiente eléctrico, ¿para qué? Para la secreción de potasio. ¿Ven ustedes el camino por dónde va? Eso ya tenemos acá. Ya vemos que hay, para secretar el potasio, es decir, para que el potasio finalmente salga, estamos implementando una fuerza de salida. ¿Cuál es la fuerza de salida? Estamos activando los canales de sodio, permitiendo que entre más sodio y aumentando el voltaje negativo transepitelial. Eso hace que salga más fácil el potasio. ¿Se facilita o no entonces la secreción de potasio? Y si se facilita la secreción de potasio, ¿se facilita qué otra cosa? La excreción de potasio. Entonces vamos bien, ¿ven? Eso sería por tanto por un incremento en el gradiente eléctrico que me favorece la secreción de potasio. ¿Ok? Pero volviendo a recoger el caso de la captación vasolateral, retomándola, la captación vasolateral me va a tener un efecto sobre el potasio en el interior de la célula. ¿Qué le va a hacer? Aumenta la concentración intracelular de potasio, ¿sí o no? O sea, aumenta el gradiente vasolateral. ¿Qué es eso? Entra más potasio. Si entra más potasio, aumenta la concentración de potasio adentro. Y ese incremento en la concentración de potasio viene a ser un incremento en el gradiente químico de salida. ¿Sí o sí? Si la concentración de potasio es muy alta, hay un gradiente para que salga. Tienes ahí un gradiente químico. Pero acabamos de ver también por el otro lado que se produce un gradiente eléctrico. Que la aldosterona a través del canales de sodio termina produciéndome un gradiente eléctrico también mayor. Entonces el gradiente químico más alto, ¿se produce o no? Está claro. Y el gradiente eléctrico más alto son dos fuerzas que se juntan y sacan más potasio.
Entonces la excreción de potasio, la secreción de potasio está aumentada. Entonces todos convergen fíjense que aquí hay otro detalle, que aumenta además la secreción de aldosterona. La misma aldosterona aumenta la permeabilidad al potasio. ¿Recuerdan ustedes que la aldosterona, vimos allá un dibujito en el que decía que se activaban muchas proteínas y que se sintetizaban no solo los canales, que se sintetizaban incluso la sodio-potasio ATPasa, y que también se facilitaba la acción de los canales de potasio? ¿Lo recuerdan? Los canales de potasio tienen más permeabilidad, tienen más conductancia para el potasio. Entonces fíjense en todo eso. Aumenta la fuerza, porque aumenta el gradiente químico, que ya vimos cómo. Aumenta la fuerza, porque aumenta el gradiente eléctrico, ya vimos cómo. Y además están las puertas más abiertas. Sale con más facilidad. Todo eso se junta. ¿En qué se junta? En una facilitación de la salida del potasio y por tanto de la secreción y por tanto de la excreción. Ven ustedes cómo la cadena nos lleva a eso. Ese es un análisis más o menos concienzudo del proceso y de por qué se me producen las cosas. Yo me la puedo aprender así y asociarla. Si aumenta la cantidad de potasio, aumenta la excreción de potasio. ¿Sí está bien? Perfecto. Ahora, si le pido que me lo explique, ¿cómo hace? Como yo hice. Explicarlo de esa manera. Bueno, entonces ya vemos aquí, ya esto, volvemos a vuelve la burra al trigo, dice el dicho. Entonces aquí otra vez con las asociaciones y las modificaciones del potasio, que ya vimos qué hace, y entonces ya esto también vimos algunas cosas, la reabsorción de sodio en la nefrona distal, lo que acabamos de ver no tiene directamente caso con el potasio, no es directamente relacionado con el potasio, sino con el sodio. Fíjense que es distinto, aquí estoy hablando casi de lo mismo, lo que acabo de mostrar. Pero todo esto, es decir, la reabsorción de sodio aumentada y todo eso está movido por el potasio. Está movido por el potasio, todo eso. Y todo lo que hemos hablado entonces es concentración plasmática alta de potasio. Asociada con todo lo que usted quiera, pero eso es potasio y aldosterona y lo que usted quiera. Aquí seguimos, esto implica aldosterona, pero es una aldosterona movida por otro lado. No está movida por el potasio, pero está movida por el sodio. Y el potasio sufre las consecuencias. No está regulándose el potasio, al contrario, se me está produciendo tal vez una desregulación del potasio. Estoy secretando mucho potasio. Con la aldosterona que se está moviendo por el lado del sodio, estoy terminando excretando muchísimo potasio también. Entonces, más bien es al revés, puede ser contraproducente. No es un mecanismo regulatorio del potasio, es un mecanismo que perturba la regulación del potasio, que puede afectar al potasio en su excreción. ¿Sí lo ven? Ese es el sodio que ya vimos. Los aniones no permeantes ya lo analizamos también. La magnitud del flujo del líquido tubular y el estado de ácido-base. Aquí tenemos un grafiquito que me recoge las relaciones entre el flujo distal. El flujo se refiere a la cantidad de líquido que está pasando por el tubito en la unidad de tiempo. Ese es el flujo. Ese flujo puede variar. Depende del volumen de orina y del flujo de orina que se produzca. El flujo puede ser mayor o puede ser menor. No es siempre el mismo. Ese flujo tiene un efecto sobre la tasa de secreción de potasio. Ahí está mostrado el gráfico. Aquí tenemos una dieta normal de... una dieta normal de... Es muy sensible, pero aquí hay algunas cosas, ¿verdad? Hay que trabajar como así. Una dieta normal de potasio. ¿Ven? A medida que el flujo distal aumenta, esto está hecho, imagínate, esto está hecho en nefronitas, chiquitica, así estudiado allá en miniatura. Y usted puede después de eso sumar en todas y eso es el efecto global, pero es más o menos parecido. La curva, la relación sería la misma, solo que las unidades serían mayores. En vez de nanolitros serían microlitros o nanolitros. Pero en una de ellas, vemos entonces, porque es un flujo distal en nanolitros por minuto. Nanolitros, un nanolitro es como la millonésima parte, un nanolitro es la millonésima parte de un mililitro, creo que es por ahí va, sí, más o menos. Es una cosita chiquitita, muy poquitito. Pero entonces vemos que va subiendo. ¿Qué pasa en la dieta normal cuando sube el flujo distal? Aumenta la tasa de secreción de potasio, se secreta más potasio. Está claro la idea, esa es la relación que me está mostrando en la curva. Ese es un estudio hecho donde ven, está claro. Si aumenta el flujo eso lo hacen con esas ¿cómo se llama? Empalizadas, que no empanizadas, sino empalizadas. Empalar, esas empaladas que empalan
un tubito, y le meten otro puntito, entonces meten flujo. Y cuando meten flujo, entonces ven qué hace lo que estamos viendo con el potasio, que se aumenta, que se disminuye, hacen todas las cosas esas que hacen los científicos que se ocupan de ese asunto. Y terminan determinando, si yo aumento el flujo, aumento la secreción de potasio. Y si bajo el flujo, bajo la secreción de potasio. Si lo subo, sube. Si lo bajo, baja. Eso es el caso de una dieta normal. Pero incluso en una dieta pobre también en potasio o en una dieta rica, la relación también existe. Solo que es distinta. O sea, es cuantitativamente distinta, pero cualitativamente es la misma. Así que si subo el flujo, subo la secreción de potasio. Pero fíjate que la secreción de potasio aquí es menor, porque estamos en una situación de dieta pobre en potasio. Ya no es, o sea, sube el flujo, es verdad que sube la secreción, pero no tanto. No tanto, ¿entiendes por qué? Porque hay que mantener potasio adentro, hay un poquito, no se puede perder tanto. Entonces el efecto está atenuado. En caso de una dieta rica en potasio, más bien está incrementado el efecto. Es decir, con pequeñas variaciones de flujo, aumenta muchísimo la secreción. Es más o menos la idea. ¿Está clara la idea? ¿Y por qué aumenta la secreción? ¿Por qué se modifica la secreción de potasio si aumenta el flujo por el tubito que está secretando potasio? Hay dos ideas. Una de ellas es, mire, cuando aumenta el flujo, el potasio que se está eliminando se lava rápidamente. El potasio que sale, que se está secretando, se lava, se va rapidito porque el flujo está alto. Eso hace que la concentración de potasio se mantenga siempre baja en el túbulo. Y si la concentración es baja en el túbulo, entonces se puede secretar mucho más porque el gradiente de concentración es más alto. ¿Sí lo dije? ¿Ven ustedes la razón? Si hay más flujo, se arrastra. O sea, el potasio que está entrando se lo va llevando rapidito el flujo ese rápido que existe. ¿Qué hace eso? Que se lo lleva, entonces no se concentra ahí. O sea, con el flujo más lento, la concentración de potasio es más alta. Con el flujo lento se concentra ahí más chantadito y se queda, le echan y él aguanta. Ahí como le van echando y él aguanta. Y la concentración sube. Pero esa concentración alta dificulta la echada adicional. Dificulta la secreción porque está reduciendo el gradiente. Lo dije. Reduce el gradiente para la secreción. Cuando el flujo es rápido. Cuando el flujo es rápido se reduce el gradiente. Cuando el flujo es lento, el gradiente... No, perdón, al revés lo dije. Cuando el flujo es lento, el gradiente aumenta, se reduce. El gradiente se reduce. Si el flujo es lento, el gradiente se reduce. Se secreta menos potasio. Cuando el flujo es rápido, el gradiente aumenta. Porque esta concentración es cada vez baja. Se mantiene baja. Entonces se puede echar con mayor velocidad. Y el líquido se lleva todo eso. Es decir, aumenta la secreción y aumenta por tanto la excreción. Ese sería uno de los mecanismos. Algunos plantean que existe otro mecanismo. Parece que las celulitas esas de esos túbulos tienen como un flagelito. Tienen como una especie de cilios también. No se sabe, están postulando la idea de que si aumenta, si son unos cilios que están así metidos en el flujo, ¿verdad? Un flujo determinado produce una desviación del cilio. Pero si el flujo es más intenso, el cilio se deforma más. Y entonces esa deformación del cilio la están postulando como la responsable de que se incremente la secreción de potasio cuando incrementa el flujo. A mayor flujo se produce un fenómeno raro con el cilio ese. No se sabe todavía, están en eso. A lo mejor dentro de 10 años, cuando vuelva a dar las clases por allá en el purgatorio, ya habrán descubierto. Bien, bueno, ahora vamos a ver entonces, fíjense que allá estábamos viendo que el sodio, decíamos, el sodio, hablamos, ¿se acuerdan la listica esa que estaba en la columna esta que había varias cosas? Una decía que el sodio, la otra decía que era, el flujo, una de ellas, y había otra, ¿cuál se me olvidaba? Bueno, ese, claro, pero ¿cuál era la otra? La concentración, no, esa ya estaba lista. Vamos a tener que volver para atrás, no me acuerdo. Aquí está, reabsorción de sodio en la negrita, presente de aniones no permeantes, era la otra. O sea, son 4 ítems que modifican la excreción de potasio y que no tienen relación con la concentración de potasio propiamente, pero que la afectan.
De absorción de sodio ya lo sabemos, presencia de aniones ya lo analicé, y la magnitud del líquido tubular lo acabo de hacer. Nos queda entonces el estado ácido base para que entremos en acidosis y nos vayamos contentos. Vamos a terminar. ¿Qué pasa ahora cuando se producen alteraciones en el equilibrio ácido-básico? Una de las cosas que ocurre, puede ocurrir una alcalosis, y es una de las cosas típicas. En las alcalosis agudas va a ocurrir algo. Aquí está la respuesta, los rojitos. Alcalosis aguda va a terminar excretando potasio con mayor intensidad. También lo mencionamos, solo que ahora vamos a analizarlo correctamente, formalmente, con cuadritos y flechitas y todo lo que corresponda, y que queda ahí sencillito para entender. Alcalosis aguda. ¿Por qué llegamos a la excreción de potasio aumentado con una alcalosis aguda? Es la pregunta. Fíjate que tiene un montón de cosas metidas entre potasio arriba, entre alcalosis arriba y potasio abajo. La asociación es alcalosis aguda y me dice que está aumentando la excreción de potasio. Eso es lo que me dice. Ahora, ¿por qué? El por qué está metido aquí toda esta salsa que tenemos. Alcalosis aguda. ¿Qué hace la alcalosis aguda? Aumenta la captación de potasio por las células tubulares. ¿Por qué aumenta la captación de potasio? La alcalosis aguda aumenta la actividad de la sodio-potasio ATPasa. El incremento de la alcalosis sobre la actividad de la sodio-potasio ATPasa hace que aumente la captación de potasio por las células tubulares. El incremento ese me aumenta el potasio intracelular. Aquí está la flechita más arriba. Y eso implica un gradiente químico. ¿Cuál es el gradiente químico? Ahora el gradiente de salida del potasio es mayor. ¿Sí? Gradiente químico. Pero por otro lado, la alcalosis aguda me disminuye la secreción de hidrógeno en la porción proximal del túbulo. En una alcalosis aguda, el túbulo proximal, que es el que se encarga de recoger bicarbonato, ¿sí? Ese túbulo proximal en la alcalosis me va, como tiene alcalosis, tiene déficit de hidrógeno. Piénsenlo de esa manera. Si hay una alcalosis en el cuerpo, hay un déficit de hidrógeno. ¿Cuál es una de las cosas que hace el riñón primariamente? A nivel del túbulo contorneado proximal, él va a favorecer, si hay un déficit de hidrógeno, va a favorecer el que se mantengan los iones de hidrógeno en el cuerpo. Él va a intentar incrementar la cantidad de iones de hidrógeno. Alcalosis es poco hidrógeno. El túbulo contorneado proximal responde reduciendo la secreción de hidrógeno. ¿Qué significa reducir la secreción de hidrógeno? Se inactiva el intercambiador sodio-hidrógeno. ¿Por qué? Porque ese intercambiador sodio-hidrógeno me puede perder hidrógeno. Yo necesito recuperar hidrógeno. Al hacer eso, además, se me reduce la reabsorción de bicarbonato. Eso lo expliqué hace rato cuando hablamos de los aniones impermeantes. Se me reduce la reabsorción de bicarbonato. ¿Tiene eso sentido? Claro. Se me reduce la reabsorción de bicarbonato para perder bicarbonato. Un estado alcalótico me implica de alguna manera que hay más bicarbonato de lo necesario y que hay poco hidrógeno. Entonces el tubo responde disminuyendo la botada de hidrógeno para acumular hidrógeno y acelerando la pérdida de bicarbonato para que el bicarbonato se vaya, para bajarme la relación, para que la ecuación quede cumplida, que se cumpla el resultado de la ecuación, para que no se modifique el resultado de la ecuación. Entonces si baja, sí voy diciéndolo, ¿está bien? Gracias a Dios, porque yo a veces me confundo y digo las cosas feas, pero no, aquí creo que está bien. O sea, lo que es, estoy viendo intencionalmente el asunto, intencionadamente, no intencionalmente de que yo tenga la intención, sino de que hay una intención en las cosas que estoy describiendo. El riñón tiene la intención de ayudarle al cuerpo a recuperar su equilibrio ácido-básico que está perdido con una alcalosis fatal. ¿Qué hace entonces el riñón? El riñón tiene que reducir la pérdida de hidrógeno, porque necesita conservar ese hidrógeno, y aumentar la excreción de bicarbonato, porque ese bicarbonato en exceso me está poniendo las cosas feas. Entonces, ¿qué hace? Pues inhibe la secreción de hidrógeno. ¿Cómo lo hace? Se inhibe, eso era lo que tendríamos que haber estudiado después. Se inhibe la secreción o el funcionamiento del transportador. El pH termina esa alcalosis disminuyendo la actividad del intercambiador sodio-hidrógeno. Entonces se pierde menos hidrógeno.
Ese intercambiador sodio-hidrógeno era muy importante para resolver bicarbonato. ¿Recuerdan o no? Se unía con el bicarbonato, ácido carbónico, CO2 y agua, se metía por adentro y adentro, pim, pum, pam, el bicarbonato se metía. Ahora no se puede meter en la misma proporción, porque no hay hidrógeno para que eso ocurra. Entonces son dos cosas que marchan paralelas. Se reduce la excreción de hidrógeno y además se aumenta o se reduce la reabsorción de bicarbonato. Las dos cosas van por el mismo sentido. Entonces, ¿qué le pasa a la orina? La orina se alcaliniza. La orina se alcaliniza. Entonces, esa alcalinidad es la que estamos describiendo acá, ¿ven? Bicarbonato de líquido, se decía que ¿dónde está la secreción de hidrógeno? El pH. ¿Dónde era que estaba? Este ya lo vimos, ¿verdad? Captación de potasio por las células aumenta el potasio entre ellas y aumenta el gradiente químico. Secreción de hidrógeno en la edad próxima. Aquí en esto, en la sodio-potasio. ¿Qué hace? ¿No era eso? No, estamos en la secreción de hidrogenio. Aquí. La secreción de hidrogeniones, en la presión, esa es verdad. Se disminuye la secreción de hidrogeniones en la porción distal proximal del nefrón. Se disminuye la secreción de hidrogeniones en este caso porque es también, pero esto es en el tubo proximal. Sí, esta es en la porción, es lo que acaba de describir, en la porción proximal. Aumenta el pH del líquido, por aquí era que iba, ya lo agarré. Aumenta el pH del líquido tubular en el túbulo contorneado proximal, ¿sí? Por lo que ya contamos. Y entonces eso es un efecto contado en la diapo 42. Entonces eso tenía que tener cuidado yo porque tenía que tener unas diapositivas que estaban en otro contexto y entonces las diapositivas tenían distintas numeraciones. Y además a veces se metían otra diapositiva más, entonces lo que era 42 se convertía por allá como en 38 o lo que fuera, variaba. Ese está bien. Ese creo que está bien. Vamos a verlo en la 42, estamos en la 52. Y dice que es en la 42, voy a ir 10 para abajo para estar seguro. 10 para allá. 3, 4, 5. Este es 47, 46, 45, 44, 43, 42. Aquí estoy. Ahí está. Sí era verdad. Sí era verdad. Aquí es donde comentamos las acciones del pH sobre la célula, sobre los transportadores. Eso ahí ya tienen razón. Vuelvo para el 52. 52. 51, 52. Sí, es verdad que ustedes pueden ir y ver, comprobar que yo no miento. Yo miento, pero solamente cuando digo mentira, de resto no. Entonces, el pH del líquido tubular sube y eso me aumenta la permeabilidad al potasio de la superficie luminal. Allá está escrito. Allá está escrito en la diapositiva 42. Y voy ahí porque no lo revisé y no se lo mostré. Y eso no se lo había mostrado antes. Eso no lo había mostrado. Ya usted va, aquí está, ¿ves? La acidosis reduce la conductancia al potasio y se contrarresta un tanto este efecto. En la alcalosis ocurre todo lo contrario. ¿Qué ocurre en la alcalosis? Que en la alcalosis aumenta la conductancia al potasio. Bueno, sí. Es decir, el estado alcalótico tiene un efecto sobre la conductancia al potasio. Es esta, ¿verdad? Sí, pH del líquido. Disminuye la secreción de hidrógeno, se alcaliniza la orina y la alcalinidad de la orina me aumenta la permeabilidad al potasio. Lo acabo de leer en la 42. Es decir, este pH aumentado hace que salga más fácil el potasio. Entonces todo está destinado y dirigido a afectar al pobre potasio con la alcalosis. Tiene varias cosas. Aquí ya vimos este ataque por la cual el gradiente químico aumenta para que salga más potasio. Tenemos otro caso acá. En el caso del aumento de secreción de hidrógeno en la porción tal, disminuye la reabsorción de bicarbonato, cosa que ya vimos. ¿Lo dije o no lo dije hace rato? Sí. La disminución, eso hace que se quede en el líquido, entonces viene lo de los aniones impermeantes. El incremento del bicarbonato. Dije que había incremento o no de bicarbonato en el túbulo proximal. Aumenta el bicarbonato que sale del túbulo proximal porque no se lo absorbe todo. Ese que se quedó ahí y se va hasta allá. Cuando llega allá, ahí viene y afecta desde el punto de vista del anión impermeante. Es decir, él tiene carga negativa y aumenta la negatividad del líquido de la luz. O sea, aumenta el potencial transepitelial, lo hace más negativo. Lo cual es un gradiente de tipo eléctrico. Aumenta el gradiente eléctrico. Y aumenta por tanto la secreción de potasio y aumenta la excreción de potasio.
Y por este lado ya lo describimos, aumenta la permeabilidad del potasio. Es decir, durante el estado alcalótico se producen una serie de circunstancias que implican el incremento en el gradiente químico para secretar potasio, incremento en el gradiente eléctrico para sacar potasio y facilidad para que el potasio salga por el incremento en la conductancia del potasio de los canales. Todo eso se confabula para que el potasio salga. Y el potasio no tiene nada que ver, pobrecito. O sea, si es que él estuviera antes, si lo estuvieran sacando porque está en exceso, está bien, ¿no? Pero aquí revira y dice, bueno, ¿qué pasa? Dice, bueno, pues tiene que irse porque así lo está mandando las leyes, usted tiene que salir. Y sale y se va. Entonces resulta que la hipocalemia es el resultado final de una alcalemia, es decir, de un aumento en el pH del cuerpo. Y se produce alcalemia por todas esas cosas que termino de explicar, que espero que hayan quedado más o menos entendidas, porque entendibles eran. Lo que no sé es que fueran a ser explicadas para que fueran entendibles y que ustedes fueran, ¿cómo diría yo? Entendidos. No, que ustedes pudieran entenderlas, pero sí puede. Lo que pasa es que el sueño a veces lo vence a uno, ¿verdad? Y tanta. Bueno, aquí yo creo que terminé, gracias a Dios. Esto es un repaso que no tiene sentido que lo cite, y aquí tenemos otras cosas que tampoco. Dejamos ahí la cosa. El manejo del calcio se los debo para cuando repitan la materia, ¿sí? Si repiten el año adelante van a escuchar todo. No nos deba nada.